¿Alguna vez has experimentado el silencio absoluto? La mayoría de la gente piensa que el silencio es paz. Los sacerdotes te dirán que es el idioma de Dios, el espacio vacío donde el Espíritu Santo desciende. Pero te mienten. El silencio absoluto no está vacío. Es un lienzo en blanco, y si escuchas con suficiente atención, descubrirás que hay cosas en la oscuridad que están desesperadas por hablar. Bienvenidos. Apaguen las luces. Cierren las puertas. Hoy viajaremos a un lugar donde la fe no salva, sino que condena. Esta es la historia de la novicia y el susurro del demonio. Acto I. Los muros que respiran. En lo alto de los Pirineos, oculto bajo mantos de niebla perpetua y bosques de pinos negros, se alza el monasterio de la Santa Sangre. Un edificio de piedra gris del siglo XIII, cuyos muros son tan gruesos que ni la luz del sol ni la esperanza logran penetrarlos. A este lugar llegó Inés. Tenía 19 años, el rostro pálido como la cera de los cirios y unos ojos oscuros cargados de una culpa que no le correspondía. Inés no buscaba a Dios por amor, lo buscaba por terror. Escapaba de una tragedia familiar, de la muerte misteriosa de su hermana menor, Elena. En su mente, solo el sacrificio y el encierro podrían expiar los pecados de su linaje. Al cruzar los portones de roble, la Madre Superiora, una mujer anciana con ojos lechosos y manos como garras de buitre, la recibió con una única advertencia. Aquí, hermana Inés, practicamos el voto del silencio mayor. Desde el ocaso hasta el amanecer, ninguna palabra debe abandonar tus labios. El diablo no entra por las puertas, entra por la boca abierta de los débiles. Inés asintió, besó la fría cruz de plata de la Madre Superiora y se entregó a su nueva vida. Pero pronto descubriría que en el monasterio de la Santa Sangre, el silencio no era una ofrenda a Dios. Era una trampa. La tercera semana de noviembre trajo consigo un frío que helaba los huesos. Inés se encontraba en su celda, una habitación minúscula con una cama de tablas y un crucifijo de madera tallada colgando de la pared. Eran las 3 de la madrugada, la conocida hora del diablo. Inés estaba arrodillada, rezando el rosario en su mente. Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, el silencio se rompió. No fue un grito, ni un golpe. Fue algo mucho peor. Efecto de sonido, un susurro ininteligible al principio, estático sutil, paneo de audio de izquierda a derecha. Inés abrió los ojos. La celda estaba vacía. La única luz era la de la luna filtrándose por los barrotes de la pequeña ventana. Su corazón empezó a golpear contra su pecho. Inés se tapó los oídos con las manos, apretando los ojos. El voto del silencio se lo impedía, pero el impulso de gritar era casi insoportable. Aquella voz no era el rugido de una bestia. Era un susurro meloso, arrastrado, que sonaba exactamente igual al agua sucia deslizándose por un drenaje. Y lo más aterrador, tenía el tono exacto de su difunta hermana. No mires al crucifijo, Inés, continuó el susurro. Míralo bien. Míralo de cerca. No está sufriendo por ti. Se está riendo. Inés, temblando, alzó la vista hacia la pared. A la luz de la luna, el rostro de madera de Cristo parecía haber cambiado. Sus labios estaban curvados hacia arriba en una sonrisa grotesca, maliciosa y retorcida. Y de sus ojos tallados, comenzó a brotar una lágrima de sangre negra que manchó la pared blanca. Inés rompió a llorar, pero no emitió un solo sonido. Sobrevivió a la noche mordiéndose el labio hasta hacerlo sangrar, para no romper el sagrado voto del silencio. Acto 3. El drama del claustro y la verdad oculta. A la mañana siguiente, Inés buscó a la Madre Superiora. Con las manos temblorosas, escribió en una pizarra de tiza que usaban para comunicarse: «Hay algo en mi celda. Una voz. Me habla de mi hermana.
La Madre Superiora la miró con esos ojos ciegos y lechosos. No hubo sorpresa en su rostro. Solo una fría y calculada resignación. Tomó un paño húmedo y borró la pizarra lentamente. El aislamiento produce fantasmas en las mentes débiles, Inés. Reza más fuerte. Ayuna. Y sobre todo, no respondas. Si le respondes, lo invitas a entrar. Si rompes el silencio, estás condenada. Pero las noches siguientes, el infierno personal de Inés se desató. El susurro ya no se limitaba a su celda. Lo escuchaba en los pasillos, en el comedor, incluso durante la misa. Y lo peor de todo, es que la entidad no la asustaba con monstruos, la torturaba con verdades. El demonio, a través de susurros, empezó a desvelarle los oscuros secretos de las otras monjas. El drama estalló cuando la hermana Clara, incapaz de soportar más su propia locura, se arrojó desde el campanario. Inés fue la primera en encontrar el cuerpo destrozado sobre los adoquines. Y allí, de pie junto al cadáver, estaba la Madre Superiora. No estaba rezando. Estaba susurrando. Inés se escondió detrás de una columna y leyó los labios de la anciana. No recitaba oraciones en latín. Estaba hablando en un idioma antiguo, gutural, lleno de consonantes ásperas. La Madre Superiora no estaba combatiendo al demonio. Lo estaba alimentando. El voto del silencio no era para proteger a las monjas. Era para que ninguna pudiera pedir ayuda. Era para que el demonio pudiera devorar sus almas lentamente, en el más absoluto y desesperante silencio. Acto 4. El descenso a las catacumbas. Sabiendo la verdad, Inés ya no sentía miedo, sentía la furia de la traición. Esa noche, en lugar de encerrarse en su celda, esperó a que el convento durmiera y siguió a la Madre Superiora. La anciana descendió por una escalera de caracol oculta detrás del altar mayor, que llevaba directamente a las antiguas catacumbas románicas del monasterio. El aire allí abajo era denso, olía a tierra húmeda, a incienso rancio y a carne podrida. Inés avanzó entre las sombras, ocultándose detrás de los osarios llenos de calaveras de monjas olvidadas. Al final de un largo corredor, encontró la sala principal. Lo que vio desafió toda cordura. La Madre Superiora estaba arrodillada frente a un altar invertido. En lugar de una cruz, había una estatua grotesca, una amalgama de huesos humanos y madera carbonizada. Y alrededor del altar, sombras densas como el humo negro se retorcían como serpientes. El susurro que Inés había escuchado en su celda ahora resonaba en toda la caverna, amplificado como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Voz demoníaca, múltiple, retumbando el rebaño está callado, Catalina. Pero tengo hambre. Tráeme a la chica nueva. La de la culpa. Su alma sabe a miel envenenada. La Madre Superiora asintió lentamente. Será tuya al amanecer, mi señor. Romperá el silencio. Yo me encargaré de ello. Inés retrocedió, aterrada, pero su pie golpeó una calavera en el suelo. El sonido hizo eco en las catacumbas. La Madre Superiora giró la cabeza. Sus ojos lechosos de repente se volvieron negros, negros como el alquitrán. Extendió una mano marchita hacia Inés y con un chillido ensordecedor que no era humano, gritó: ¡Atrápenla! Las sombras se desprendieron de las paredes y volaron hacia Inés. La novicia corrió. Corrió por los oscuros pasillos de las catacumbas, subió las escaleras de piedra con las manos y las rodillas ensangrentadas, mientras sentía el frío paralizante de las entidades demoníacas rozando sus talones. Llegó a la capilla principal y cerró las pesadas puertas de madera tras de sí. Pero sabía que no durarían. Acto V, la elección y el pecado final. Inés cayó de rodillas frente al altar mayor. Estaba acorralada. Las puertas de la capilla comenzaron a astillarse. El demonio estaba a punto de entrar.
Inés cerró los ojos. Sabía lo que querían. Querían que hablara. El sonido de su voz de desesperación sería el contrato que le entregaría su alma. El silencio era su único escudo, pero también era su prisión. Recordó a su hermana. Recordó a las monjas muertas. Recordó que Dios, en este lugar, no la escuchaba. Así que tomó una decisión terrible. Si el silencio alimentaba al demonio de la Madre Superiora, ella haría el ruido más fuerte y blasfemo que el cielo hubiera escuchado jamás. No pediría ayuda a Dios. Tomaría el poder por sí misma. Inés se puso de pie, caminó hacia el altar, agarró el enorme crucifijo de oro macizo y, con todas sus fuerzas, lo estrelló contra el suelo de mármol. Las puertas de madera explotaron. La Madre Superiora entró, levitando a centímetros del suelo, rodeada por una nube de oscuridad, lista para devorar a la novicia. Pero Inés no retrocedió. Inés la miró directamente a sus ojos demoníacos, abrió la boca, rompió el voto del silencio mayor, y no gritó de miedo. Gritó con una furia infernal. Yo soy la dueña de este infierno ahora. Nadie en el pueblo de abajo sabe qué ocurrió exactamente esa noche en el monasterio de la Santa Sangre. Algunos aldeanos dicen que vieron una luz roja salir por las vidrieras, seguida de un silencio tan profundo que los pájaros dejaron de cantar durante 3 días. Cuando la policía finalmente subió al monasterio semanas después, al no recibir noticias, no encontraron cuerpos. No encontraron sangre. No encontraron a la vieja Madre Superiora. Solo encontraron a Inés. Estaba sentada en la silla de la Madre Superiora, vestida con el hábito negro, acariciando una cruz de plata con una mano serena. Cuando los oficiales le preguntaron qué había pasado, Inés no respondió. Simplemente los miró con unos ojos que ya no eran oscuros, sino lechosos y pálidos. Sonrió levemente, y al abrir la boca, los oficiales no escucharon la voz de una joven. Escucharon el sonido del agua sucia cayendo por un drenaje, y los susurros ininteligibles de 1000 almas perdidas. Inés había sobrevivido. Pero el demonio ya no estaba en los muros. Ahora, estaba en ella. Y tenía hambre. Han pasado 50 años desde que el monasterio de la Santa Sangre fue clausurado. Hoy no es más que una ruina olvidada, devorada por el musgo y las enredaderas. Las autoridades locales advierten a los turistas que no se acerquen debido al peligro de derrumbe. Pero los lugareños saben que la piedra no es lo único que cae en este lugar. La semana pasada, un grupo de exploradores urbanos entró a grabar para su canal. Sus cámaras tenían visión nocturna. Sus micrófonos, alta sensibilidad. Caminaron riéndose de las viejas leyendas, hasta que llegaron a la antigua celda de la Madre Superiora. El metraje recuperado de su cámara, que la policía se niega a hacer público, muestra la habitación vacía. Pero el audio captó algo más. No era el viento. Era una voz. Una voz que sonaba como agua sucia cayendo por un drenaje, susurrando directamente al micrófono. Voz susurrante, femenina y escalofriante tienen voces tan hermosas. ¿Me regalan una? Efecto de sonido, un grito ahogado que se corta abruptamente. Silencio total. El latido final de un corazón que se detiene. El silencio sigue vivo en el monasterio. Y ella, sigue esperando a que alguien rompa el suyo.